Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a adentrarnos más en el conocimiento de la Torá en cuanto a lo que son los mandamientos y procedimientos que Hashem va a entregar a Moshe. Acuérdense que estábamos en la semana pasada con el pueblo ya frente al Sinaí, escuchando en la nube espesa las palabras, el chofar, la voz de Hashem, hablándole a todo el pueblo. Entendimos las reacciones que tuvo el pueblo, conocimos que Moshe tiene los 10 mandamientos, que el pueblo también tuvo miedo del chofar en la medida en que fue aumentando y tomaron algunas decisiones, pero al final dijeron que todo lo que Hashem dijera, ellos lo iban a hacer como uno, como un solo pueblo. Entonces, hoy vamos a partir del capítulo 21, Éxodo 21. No sin antes quiero mostrarle algunos detalles que ya hemos empezado a hablar. Vamos a conocer un poco lo que contiene la Torá, qué es la Torá en sí y cómo está, digamos, comprendida. En la Biblia sabemos que la Torá comprende lo que es ley, lo que es mandamiento, lo que es precepto, lo que es estatuto, ordenanza, juicio, un montón de palabras que muchas veces creemos que nos están hablando de muchas cosas, pero Dios siempre nos quiere mostrar las cosas más sencillas. Lo que pasa es que escuchamos muchas cosas y entendemos muchas cosas cuando Dios está hablando de una manera sencilla. Por ejemplo, entendemos que lo que es la Torá, cuando hablamos de la Torá, el Señor se está refiriendo a todas las instrucciones, a todas las enseñanzas que Él nos está dando, y que eso es una ley. ¿Qué es una ley? Algo que no se puede romper. Entonces, acuérdense que el pueblo ahora está entrando a una nueva nación, a ser una nueva nación, a ser un estandarte, a ser un prototipo de lo que deben ser todas las naciones. Y para que sea un prototipo, para que pueda ser un estandarte de Dios, para que pueda ser un pueblo de gente importante, de Kohanim, tienen que seguir una nueva constitución, no la constitución de Egipto, sino la constitución de la nación de Dios. Entonces, esta constitución es la que se les va a entregar ahora en el Sinaí. Y esta constitución contiene mandamientos. Entonces, la palabra mandamiento, que son los mandamientos de una ley, en el hebreo es la palabra mitzvah, que significa ordenar, ejecutar una ordenación o conferir o transferir autoridad y dominio para llevar a cabo una determinada actividad. Los mandamientos son la base de la Torá, son la base de la ley, son la base de las enseñanzas o instrucciones que Hashem quiere que todo ese pueblo que está frente al Sinaí empiece a realizar, a actuar sobre esos mandamientos, a seguir esos mandamientos para que pueda tomar dominio de su vida, de una nueva vida. Cuando Moshe dice hay que ordenar a Josué, no está diciéndole hay que ordenarle a Josué, darle las órdenes. No, ordenarlo es formarlo en una nueva actividad que va a tener José como líder. Entonces, cuando el Señor está hablándole al pueblo de Sinaí, al pueblo de los herederos de la promesa y del pacto, ahí frente a Sinaí, es igual que cuando nos habla a nosotros que venimos a sus pies, que empezamos a conocerlo. Él nos entrega su Torá, su enseñanza, sus instrucciones, la ley en la que debemos empezar a caminar en esa nueva nación donde empezamos a pertenecer. Y en ese sentido, un misbah o un mandamiento es, ahora te tienes que formar. Así como Josué, vas a tomar un liderazgo nuevo, vas a tomar una posición nueva. Acuérdate que lo que está diciendo Hashem es, quiero que seas un pueblo de Kohanim, de gente importante, que me sirvan para mostrar. Entonces, en este momento, cuando estamos entrando a este Sinaí nuestro espiritual, nos estamos empezando a formar. Y eso es lo que está ocurriendo con nosotros cada Shabbat. Entonces, esto es lo que quiere decir un misbat. Fórmate, ordénate, toma dominio sobre lo nuevo que te quiere dar el Señor. Te vas a ordenar tú mismo, es una ordenación, y eso es lo que significa
mandamientos, misbat, una ordenación. Entonces, estos misbat, la Torah los va a dividir, o si lo podemos entender así, en dos tipos de mandamientos. Los 10 mandamientos, y fíjese que fue lo primero que se le entregó, 10 mandamientos nada más. Y esos 10 mandamientos, 4 eran dirigidos a una relación con Dios, y esos 4 mandamientos tienen más letras y palabras que el resto de los 6 mandamientos que son dirigidos a cómo debemos comportarnos entre nosotros. Bien básico, nos está diciendo, esto es lo que el Señor lo está diciendo, es estos 10 mandamientos suman todo lo que les voy a decir. Primero, una relación conmigo y segundo, una relación entre ustedes. Luego viene el resto de los mandamientos que Dios le da a Moshe, porque ojo, los 10 mandamientos, lo dice la palabra, fueron escritos con el dedo de Dios. Es decir, es metafóricamente o simbólicamente está diciendo son míos, yo los puse yo mismo, no Moshe, yo mismo me encargué de que recibieras estos 10. Ahora, el resto que vas a recibir, que los judíos lo han puesto como 600 y tantos, que yo digo que son más de 600 porque son muchísimos más, pero ellos lo agruparon en 600. Bueno, esos 600 o esos miles, como quiera que sea, todo ese montón de otros mandamientos que están fuera de los 10 o adicional a los 10, mejor dicho, son los que se le dieron a Moshe y Moshe sí lo fue escribiendo él. Es decir, hay una diferencia entre el dedo de Hachén y los que escribe Moshe. Es decir, el dedo de Hachén nos está diciendo esto es mío, como un testimonio mío, y los otros te los voy a dictar, Moshe, para que tú los pases a ellos. Entonces, misbat es ordenamiento, orden, ¿sí? Una ordenanza, pero no lo veamos como que me está mandando a hacer esto, no, porque esa orden va a ir acompañada de un procedimiento. Entonces, cuando va acompañada de un procedimiento es para que tú lo vayas haciendo, te vayas ejercitando y al final de un periodo de tiempo, eso se te haga para ti muy sencillo, que es lo que está pasando con muchos en el grupo, que en un principio se les hacía difícil, por ejemplo, pensar la diferencia entre un sábado y un domingo, entre un Shabbat y un primer día de la semana, entre el nombre Jesús y el nombre verdadero Yeshua. Entonces, todas estas cosas son mandamientos que van a entrar en un procedimiento en nosotros y mentalmente vamos a ir cambiando qué cosa, porque él dice, primero vas a cambiar aquí, luego vas a obrar, vas a actuar, por eso dice en tu mano, va a estar en tu cabeza, va a estar en tu mano, en tus obras, y una vez que hagas eso, vas solo a salir de tu boca. Entonces eso es lo que el Señor está tratando de hacer con su instrucción, enseñanza o ley o Torah. Entonces, procedimientos vienen después de mandamiento o de misbat. Entonces, las misbat son los órdenes o las directrices o las instrucciones y el mishpatín es el procedimiento. ¿Cómo vas a hacer eso? Un mishpatín o un procedimiento o procedimientos, el mishpat, en plural es mishpatín, procedimientos. Se refiere a procedimientos correctos, un procedimiento para la defensa del derecho de quien tiene la razón. A eso se refiere así. Es un procedimiento para la defensa del derecho de quien tiene la razón y ahora vamos a ver algunas explicaciones que el mismo Señor nos da a través de sus misbot y de sus mispatim. Entonces, en resumidas cuentas, la Torah está compuesta de mandamientos. ¿Y los mandamientos qué son? Son preceptos, son ordenanzas, son estatutos. Y cada uno de ellos, cada uno de esos mandamientos o preceptos o ordenanzas o estatutos, porque precepto, ordenanza, estatuto es lo mismo que mandamiento, ¿sí? Están dando órdenes. Ahora, ¿cómo van a ejecutarse esas órdenes? Bueno, hay que ir a los mishpatim, que son los procedimientos. Entonces, mandamientos y procedimientos es lo que está diciéndoles el Señor al pueblo frente al Sinaí, es yo quiero que se relacionen conmigo de esta forma y entre ustedes mismos de esta forma. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de explicarnos lo que es mandamiento y procedimiento. Cada misbat o cada mandamiento tiene un mishpat, un procedimiento. Y todo el mandamiento y el procedimiento viene de Hashem.
Ojo, viene de Hashem, no de Moshe. Moshe lo escribió. Y cada misbat y cada mispat, es decir, cada mandamiento y cada procedimiento vienen de la eternidad y son verdad inmutable. Por ejemplo, Salmo 19:9 dice, el temor de Hashem, y aquí paro para explicar que el temor no es miedo. Temor yo lo puedo explicar así. Cuando un niño está, póngase en un supermercado, en un lugar público, y él pierde la mano de su padre, o sea, se despega de ellos, viene un temor de perder a su padre o de perderse y no encontrar a su padre. A ese temor es el que se refiere, a un temor de perder la fidelidad de Hashem. Eso es Taor, tener miedo de perder la fidelidad de Hashem. Ese es el temor que debemos tener. No miedo de que nos castigue porque no hicimos una misbah, sino el miedo, el temor de perder su fidelidad, de que Él aparte su rostro, y cuando Él aparta su rostro, el destructor es el que entra. Entonces, el temor es el temor de perder la fidelidad. Entonces, eso es lo que debe permanecer para siempre en nosotros, como dice el Salmo 19:9. Y dice, los procedimientos, ahí dice juicio en la mayoría de las Biblias de nosotros, pero la palabra que está es mishpat o mishpatim. Los procedimientos de Hashem son la verdad, son emet, son la verdad. Y luego dice en el Salmo 111:7, su obra, todo lo que Hashem hace es emet y es mishpat. ¿Se dan cuenta? Que un mishpat viene de la verdad. Es un procedimiento que viene de la verdad. Y dice, todos sus preceptos son permanentes, son de la eternidad. Eso es lo que está diciendo estos dos salmos. Resumiéndolo, estos dos salmos lo que nos están diciendo es que los misbat y los mispat, los mandamientos y los procedimientos, no son de la tierra, son de la eternidad, son de el cielo, son de Hashem. Entonces, Hashem se los está dando al pueblo para decirle, ahora que ustedes son de la nación, tengan en cuenta que lo que les voy a decir no se escribió nada más por Moshe en el Sinaí, se lo traje de la eternidad. ¿Por qué? Sencillo, porque esa es la forma en que se rige el cielo, con leyes inmutables. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar estos mispat y estos mispat, es decir, estos mandamientos y estos procedimientos, como algo que viene de arriba, no que está en una Biblia, porque la Biblia es terrenal, escrita aquí, pero lo que vino de lo celestial es lo que se escribió. Entonces, todo lo que es la Torá viene de la eternidad. Eso es lo que está tratando de explicarnos esto. Todo lo que es la Torá, sus leyes, sus hukim, sus mispatim, sus misbat o sus misbot, todo viene de la eternidad, no es terrenal. Los 10 mandamientos, como les decía, fueron dados directamente por Hashem. Luego, a esos 10 mandamientos, Hashem mandó a ponerlos, esos 10 mandamientos, mandó a ponerlos dentro del Aarón, dentro del arca. Fíjense qué interesante para que tengamos una perspectiva de la gran importancia que él quiere darle a su Torá. Los 10 mandamientos, él los mandó a poner dentro del arca. Por eso podemos leer en Éxodo 25:16 y dice, y depositad, o sea, ponlo adentro del arca o depositad en el arca las tablas del pacto que os daré. Las tablas del pacto que os daré. Éxodo 25:16, también lo pueden encontrar en Primera de Reyes y en Hebreo. Allí van a encontrar que los 10 mandamientos, él los mandó a depositar en el arca. Por eso el arca tiene tanta importancia y tanto poder. Y unos le llaman el arca del pacto, otros le llaman el arca del testimonio, porque cuando habla del arca del testimonio está hablando de la verdad, de algo que es inmutable, que está dentro de esa arca.
Es un simbolismo que el Señor nos quiere dar. ¿Por qué? Si lo vemos, el arca fue lo que salvó a Noé y su familia. Lo que está depositado en el arca del Sinaí son las tablas que nos salvan a nosotros. Entonces, después que él mandó a poner las tablas del pacto, del testimonio, dentro del arca, entonces le mandó a Moshe, como vamos a ver, a que escribiera otros mandamientos y procedimientos. Ahí le añadió entonces todo esto que conocemos como preceptos, estatutos, leyes, todas esas cosas que las fue poniendo con sus respectivos mishpatim, con sus respectivos procedimientos, y ordenó a Moshe que la pusiera al lado en el arca. Mire qué interesante. Los 10 mandamientos, ponlo adentro. Y todos los demás que te voy a dictar, ponlo al lado del arca. Entonces, ¿eso dónde lo vemos? Deuteronomio 31:25, cuando dice, tomad este libro de la ley, la Torá, con todos esos mishbot y mishpatim, y ponedlo al lado del arca del pacto de Hachem vuestro Elohim. ¿Te das cuenta? Los 10 mandamientos están adentro, el rollo de la Torá está puesto al lado. Y mire lo que dice después. Y allí, y ese rollo allí por testigo contra ti. Mira qué interesante. Los 10 mandamientos dentro del Aarón, del arca, y la Torá, el rollo de la Torá al lado como testigo contra nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Primero, los 10 mandamientos están adentro como testimonio de que Él es verdad y que todo lo que nos va a decir es verdad, y eso no se puede ni tocar ni ver. Por eso va a haber gente más adelante que va a morir por tocarlo o por verlo sin autorización de Él. Y lo que está afuera sí lo podemos ver, sí lo podemos tocar, lo que está al lado. Pero eso que está al lado es el testigo contra nosotros. ¿Por qué? Más adelante dice en la palabra, la Torá es la que dimensiona tu pecado. Es decir, si leemos la Torá y leyéndola nos equivocamos, entonces tenemos todavía que regresar al procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Torá, Él va a ser testigo de que estamos equivocándonos. La Torá no está para matarnos. La Torá está para ser testigo de corrección. Usted cuando ve un juicio, ve que la persona dice, no, yo no cometí ese delito. Y después le sacan una foto donde lo está cometiendo. Eso es como si la Torá te dijera, mira, cometiste este delito, tienes que corregirlo, porque hiciste el procedimiento mal. Entonces ahí está claramente los 10 mandamientos dentro del arca como testimonio, por eso le llaman el arca del testimonio, y la Torá, el rollo de la Torá al lado. Y luego viene Yeshua. Fíjense cómo es. Primero los 10 mandamientos en el arca, después la Torá al lado y después va a venir Yeshua, muchísimos años después del Sinaí, y va a decirse en Juan 1:16. Pues de su plenitud hemos recibido, de la plenitud de Yeshua hemos recibido todo. Por eso la verdad viene del cielo. Él viene del cielo también. Y dice, sí, de Él hemos recibido gracia sobre gracia, porque la Torá fue dada por medio de Moshe, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Yeshua HaMashiach. Es decir, que no vino a abolir la Torá, sino vino a presentarse como la Torá, fue hecho realidad. ¿Qué cosa? La verdad y la gracia. ¿Cómo salieron o por qué salieron los hebreos de Egipto? Por la gracia. Pero luego ahora van a recibir la verdad, porque estaban viviendo en un mundo de mentiras, como hoy. Entonces, en resumidas, la Torá, como testimonio de Hachén, está en el arca. Y si usted lee dónde está el arca hoy, va a encontrarlo en Apocalipsis. Esas tablas puestas dentro del arca son el testimonio de Hachén, que son verdades inmutables. Luego la Torá,
los mandamientos dados a través de Moshe están al lado del arca como testigo del comportamiento de los herederos del pacto y la promesa. No para matarlos, ojo, porque Hashem aborrece la muerte, sino para que corrijamos y enderecemos el camino. Porque luego Yeshua viene a decir que por su Ruach HaKodesh, Él está con nosotros, o sea, es la Torah viviente, y dice, yo soy el camino, como diciendo, yo soy los procedimientos y los mandamientos y la verdad y la vida. Nadie viene al Abba, a la eternidad, nadie va a ir a la eternidad, sino por mí. ¿Por quién? Por los mandamientos y los procedimientos que son la verdad y que vinieron de arriba, de donde hay vida, y van a llevar al que lo sigue a la vida otra vez. Eso es lo que nos está diciendo esto. Entonces, todos estos misbot y todos estos mispatim, todos estos mandamientos y todos estos procedimientos, si usted agarra el libro de Bereshit o de Génesis, se va a encontrar un montón de mandamientos. Si agarra el de Éxodo, otro montón de mandamientos. Si agarra, bueno, va a seguir hasta que termine en Apocalipsis. Hay mandamientos por todos lados. Obviamente, los judíos nada más agarraron lo que para ellos es el Tanakh, que es desde el libro de Génesis hasta el profeta Miqueas. Todo eso, es decir, los libros de los profetas, los libros de los escritos, los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros, ellos abarcaron eso y dijeron, aquí está todos los 613 mandamientos que hay que cumplir. Pues no es tan así, porque entonces tenemos nosotros el pacto renovado por Yeshua, donde también hay mandamientos que él incluyó. Entonces hay mandamientos que Yeshua trajo para agregar, para completar lo que es toda la Torah, que es, acuérdese, instrucciones. ¿Para qué son las instrucciones? Para que caminemos en la nueva nación, es como la constitución de la nueva nación, y que si la hacemos, leímos en la enseñanza pasada, que si la hacemos, esos procedimientos nos van a llevar en este caminar de este mundo en chalón hasta que lleguemos al día octavo. Entonces, vamos a encontrar muchos mandamientos que tienen que ver, por ejemplo, con el templo, con purificación, con higiene, con alimentación, cómo hacer los votos. Hay mandamientos para mujeres, hay mandamientos para hombres, hay mandamientos para casamiento, hay mandamientos para herencia, hay mandamientos para viudas y huérfanos, hay para personas destituidas, para los leprosos, los enfermos, para relacionarse con los no creyentes, para extinguir enemigos de Dios, para hacer sacrificios, etc. Y vimos también que muchos de estos mandamientos hoy no aplican, porque si no hay un templo, ¿cómo vas a cumplir un mandamiento que tiene que ser en el templo? ¿Sí? Pero sí hay mandamientos que son de temas morales, cómo tú te comportas en el pueblo de Dios. Eso sí, tendríamos que tener el cuidado de verlos, y hoy vamos a ver algunos que nos van a ayudar a tener una mejor claridad de dónde estamos con respecto a la Torah. Bien. Los procedimientos, los mishpatim, se dan porque es la forma de que se preserve la justicia y la verdad, de que no nos salgamos del camino que dice Yeshua, que si no nos salgamos de Yeshua porque Él es el camino. Si nos salimos del procedimiento, nos estamos saliendo del camino de la verdad, que es Él. Entonces, esta es la forma en que el que viene a los pies de Yeshua, el que viene a los pies de Hashem, tiene que empezar a comportarse en base a estos procedimientos que vienen de ¿qué? De mandamientos. Entonces vamos a entrar ahora a entender algunos, y antes quiero mostrarle o recordarle, mejor dicho, que cuando el pueblo escogido salió de Egipto, con ellos salió una multitud inmensa, mixta, que es decir, habían de las 70 naciones una mezcla de gentiles que salieron con el pueblo hebreo. Tal como dice Éxodo 12:38, que dice, además subió con ellos, con el pueblo hebreo, con el pueblo del pacto,
Subió con ellos una multitud mixta, gentiles, y mucho ganado, tanto de ovejas como de vacas. Entonces, esta multitud mixta, los hebreos le llamaron gentiles. ¿Por qué? Porque no eran de la descendencia de Jacob. Todos los demás sí venían de los 70 que entraron, que eran descendencia de Jacob, hijos de los 12 hijos de Jacob. Pero estos mixtos son gentiles. Ahí no se sabe de quién es su papá o de dónde salió, si es cananeo, si es hebeo, si es eteo, si es egipcio, no se sabe. Entonces, por eso ellos le llamaron a todo aquel que no es del pueblo, que no sabe exactamente quién fue su tatarabuelo, bueno, ese es un gentil. Pero como ellos sí decían, hasta la cuarta generación, ellos saben exactamente de quién es hijo quién era su abuelo, su bisabuelo, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para lo que vamos ahora a escuchar. ¿Sí? Cuando esta multitud mixta está reunida con estos hijos de Jacob, muchos de ellos van a tener, o todos los que están ahí, porque todos estaban en el Sinaí, van a tener que aceptar la nueva constitución y van a tener que plegarse a esa constitución. Pero vamos a ver cómo es Dios de paciente con el gentil y cómo es con el hebreo. Eso vamos a aprender esta noche. Entonces, cuando un gentil se quería convertir a judío, a convertirse a judío era dejar todo lo que adoraba, todo lo que comía, toda su higiene, todas las cosas que vimos y empezar a pensar como un judío. A ese se le llamaba un prosélito. Entonces, ¿qué es un prosélito? Un prosélito es alguien que tiene el deseo de convertirse en un heredero de Jacob. Y hay 4 tipos de prosélitos. Hay 2 que son bíblicamente que lo podemos encontrar, estos prosélitos en Éxodo 12:45. Y hay otros que son ya fuera de la Biblia, que vinieron después y que ya se están, no son del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 23:15 vemos que dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, o sea, para convertir gente al judaísmo, pero cuando entraban al judaísmo, este judaísmo del que está hablando Hachén o Yeshua, es el judaísmo que incluye la ley de la halajá, la ley de ellos, que incluye otros mandamientos que son mandamientos de hombre. Y por eso él lo está recriminando. Y por eso le dice, y cuando llegue a hacerlo, cuando llegues a convertirlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. O sea, le agregáis un montón de cosas que no están ni en los 10 mandamientos, ni en lo que se les dio a Moshe. Entonces, ese es lo que Yeshua le está diciendo en este momento. En el Éxodo, cuando vemos que estos salieron, y en Éxodo 12:45 ustedes lo pueden leer, él está diciendo que hay 2 tipos de gentiles que van con ellos. Los gentiles que son Ger Tab, Ger es extranjero, Ger Tashab. Ger Tashab es que reside permanentemente, que está viviendo con ellos permanentemente. Y hay otros que entraban nada más al pueblo de Israel a trabajar y luego se iban. Ese es el jornalero. Y eso los 2 están en el pasaje de Éxodo 12:45. Después lo pueden leer. Después, más adelante, ya van a venir el Ger Hachahar, que es el prosélito que está a la puerta, le dicen. Ese es un prosélito que está estudiando. Ya eso vino después, en la época del segundo templo. Y está el Ger Hatzek, que es el de la justicia. Este es un goy o un extranjero o un gentil que ya sí se ha formado como un judío, porque ha hecho 4 cosas. Primero estudió Torá, segundo hace sacrificios, tercero hace inmersión y cuarto se circuncida. Ese es un prosélito que ya es prácticamente del pueblo de los judíos. Entonces les cuento todo esto porque ahora vamos a ver que van a venir unas leyes que son normativas o leyes que está mandando Hachén para los que son ger, para los que son goy o
para los que son gentiles que están ahí en el Sinaí. Y mire cómo dice. Dice, empezando en Éxodo 21, 1 al 11. Estos son los mishpatim, los procedimientos que pondrás delante de ellos. Está diciendo el Señor a Moshe, escribe esto, ojo, y Moshe está escribiendo. Y le dice, estos son los mishpatim, los procedimientos que vas a ponerle a ellos, ¿sí? Para que ellos cumplan. Y les dice, si tú compras un siervo hebreo, fíjense cómo empieza, si el gentil compra un siervo hebreo, 6 años él servirá y en el 7º él saldrá libre sin pagar nada. Es decir, le está diciendo al gentil, tú gentil, en mi constitución, si hay un siervo hebreo que por alguna razón tú lo compras, él no tiene dinero, es pobre o lo que ocurra, él va a trabajar contigo, ¿sí? 6 años. Y en el 7º año, un año es mitad, lo vas a dejar libre sin pagar nada. O sea, no vas a tener, él no tiene que pagarte nada por irse. Al 7º año se va. Luego le dice, si él llegó soltero, si el hebreo llegó soltero, se irá soltero. Ojo, que estas son, otra vez, mishpatim que le está dando a Moisés para que Moisés se la lleve a los gentiles, a esa multitud mixta que está con ellos. Dice, si llegó soltero, se irá soltero. Si estaba casado cuando llegó, su mujer se irá con él cuando él se vaya. Pero si su amo le dio una mujer, ojo, que estamos hablando de gentil y de pueblo escogido, pueblo hebreo. Entonces, el gentil, la multitud mixta que está ahí, tiene un siervo, pero dentro de ese servicio que está dando ese hebreo para un gentil, el amo, el dueño de la casa, le da una mujer, le está dando una mujer que no es hebrea. ¿Sí me explico? Y dice, y ella le da a luz hijos o hijas, entonces la mujer y los hijos pertenecen al amo de ella, y él se irá solo en el 7º año. Dice, sin embargo, si el siervo declara, yo amo a mi Adón, a mi señora, al amo a mi mujer y amo a mis hijos, así que no quiero ser libre, entonces su amo lo traerá delante de los Jaeloim. Los Jaeloim es los Shofim, los jueces, porque acuérdense que ya con Jitro, ya Moshe ordenó jueces, ordenó gente, cabezas de los más incorruptibles, de los incorruptibles los nombró cabezas en las cosas para que resolvieran los temas. Así que si ocurre una situación como esta, él tiene que llevar a este hebreo frente a los jueces que son hebreos y decir, mira, este es un siervo hebreo, pero él se quiere quedar conmigo y él no quiere regresar a ustedes. Entonces, en ese caso, miren lo que va a pasar. Ya que puso en conocimiento de los jueces, él lo va a llevar a la puerta de los postes, a la puerta de la entrada del campamento ese donde esté, y su amo le perforará la oreja con una lesna, es decir, con una aguja como esa de coser zapatos. Le va a abrir un hueco en la oreja. No dice ahí que le pone un arete, pero ya con esto le está poniendo algo, marcándolo de manera que ya ha dejado de ser del pueblo hebreo y pasa a ser de ese amo, ¿sí? Y el hombre le servirá Leolán Baed para siempre. Entonces, cumplida esa, pasa a decir, Moshe, anota esta. Si un hombre vende a su hija como sierva, ella no será libre como los hombres siervos. Si ella no agrada a su amo que la ha desposado, entonces él permitirá que ella sea redimida. Ojo que otra vez Moshe está escribiéndole para los gentiles, no para los hebreos. Si ella no agrada a su amo que la ha desposado, entonces él le permitirá que ella sea redimida, o sea, que alguien venga y pague por ella, para llevársela. Él no tendrá poder para venderla a un pueblo extranjero. O sea, Dios está diciendo, mira, no la puede vender a otro pueblo extranjero, porque esa mujer pertenece a este pueblo. Porque le ha tratado injustamente. Si él la ha hecho casarse con su hijo, entonces él la tratará como una hija. Si él toma para sí otra mujer,
él no reducirá su comida, su ropa o sus derechos maritales. Si él no le provee con estas tres cosas a ella, se le dará su libertad sin tener que pagar nada. Y explico. Este es un hombre que toma a una mujer y por eso tenemos que darnos cuenta que Moshe está escribiendo estas leyes primero para los gentiles de la gran mezcla que hay con ellos. Porque el Señor va a prohibir que los hombres tengan más de una mujer, los hebreos. Pero como este pueblo, y por eso yo digo que paciente es el Señor, como este pueblo está tan acostumbrado a sus cosas, es decir, yo puedo tener una mujer o dos mujeres o tres mujeres, el Señor le va a decir, bueno, ok, si tú no le reduces ni su comida, ni su ropa, ni sus derechos maritales a la una, a la dos o a las tres que tengas, entonces puedes tenerla. Si no, si tú le fallas en alguna de estas cosas, entonces ella queda en libertad sin tener que pagar. ¿Se entiende eso? Pero estas son leyes para ellos. Ahora, ¿por qué yo digo que es paciente Hachén? Porque yo lo que veo aquí es que él les da esto como una oportunidad para no cambiarlos radicalmente, sino que en el proceso vayan cambiando como cambió Caleb. Y Caleb terminó siendo poseedor de unas grandes porciones de tierra en Canaán. Es decir, que aquí él está diciendo, ok, yo no los voy a maltratar, sino olvídate de esto porque has vivido toda tu vida de esta manera. Pero si tú fallas de esto y tú maltratas a una mujer, entonces yo te la quito y sin que tengas que cobrar nada por eso, o pagar por eso, o ella tiene que pagar. Pero al final yo pienso que el Señor lo que está dando es el tiempo para que ellos se vayan asimilando a todo lo que Él quiere que hagan antes de que lleguen a la tierra prometida. Y continúa, cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte tiene que ser puesto a muerte. Si no fue premeditado, sino un acto de Elohim, fíjense aquí, si alguien mata a otro, pues una causal de muerte. Estas son leyes de pena capital que está dando Hachén a esta mezcla. Pero puede ser que Hachén haya permitido que muera. Ejemplo, estaban tumbando un árbol con el hacha y cuando fue a darle salió la pieza del hacha y le dio al otro y lo mató. Entonces fue un acto que Hachén permitió. Entonces en ese caso no hay por qué acusar a la persona que estaba o que causó accidentalmente la muerte. Entonces dice, entonces yo designaré para ustedes un lugar donde puedan huir, porque Hachén sabe que no lo cometió, pero los demás no lo saben. Así que la gente puede pensar, no, este le dio el golpe y lo mató. Entonces Hachén lo va a llevar a un lugar donde pueda estar hasta que se aclaren las cosas y él pueda ser reinsertado. Dice, pero si alguno asesina a otro deliberadamente después de premeditarlo, lo tomarás aún delante de mi altar y lo matarás. Es decir, si alguien planificó, se pasó todo un tiempo elaborando el crimen y lo hace, Hachén dice, ni aunque venga a arrodillarse aquí, a abrazarse del altar, no, de ahí lo coges y lo matas, porque merece la muerte. Son leyes capitales. Luego dice, cualquiera que ataque a su padre o a su madre, tiene que ser puesto a muerte. O sea, ¿por qué? Porque eso está en el arca del pacto, ya acuérdese, dijo, tienes que honrar a padre y madre para que te vaya bien. Entonces, ¿qué estás haciendo? Rompiendo no el de acá, el que está al lado, estás rompiendo del capital, del que está en el arca. Así que ese no tiene caso, tiene que morir. Tiene que ser excluido del pueblo. Cualquiera que maldiga, ok, ya lo vimos, si dos hombres, escuche esta, si dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con su puño y la persona herida no muere y queda en cama y se recupera lo suficiente para poder caminar fuera con un bastón, o sea, tuvieron una pelea por alguna cosa, ahora el otro fue al hospital, sale del hospital, malherido todavía, ha perdido el caminar o sus facultades físicas, entonces dice, el que atacó será inocente, o sea, el que lo golpeó será inocente porque fue una pelea por alguna razón. Acuérdense que estamos hablando de gentiles. Se emborracharon en una fiesta que no es permitido en el pueblo de Hachén, pasó esto, aún Hachén tiene la paciencia de decir, bueno, lo golpeaste, ahora el hombre no camina bien, ok, no eres culpable porque los dos discutieron y pelearon
pero pagarás el tiempo perdido por esa persona y velarás por su cuidado hasta que la recuperación sea completa. Es decir, tú lo golpeaste, ahora el hombre no puede trabajar, vas a tener que pagarle todos los días de trabajo, todas las medicinas, hasta que se recupere. Pero si él dice, si una persona golpea con una caña, con un palo, a su siervo o a su sierva tan severamente que muere, él será castigado. Pero si el siervo sobrevive por unos días o dos, no será castigado, puesto que el siervo es de su propiedad. Es decir, alguien maltrató a su siervo, pero no fue porque lo quiso maltratar, sino porque alguna cosa hizo el siervo que causó que el ladrón, el amo, se molestara y lo castigara. Si lo castiga y no lo mata, pues no va a tener castigo. Pero si lo castigó y el hombre se levantó, pues tampoco va a recibir un castigo porque es propiedad. Él tiene legislación sobre esa persona, así que nadie puede ir a reclamarle porque no se sabe qué fue lo que pasó ahí. Cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte tiene que ser puesto a muerte. Eso está más claro que otra cosa. Arriba también lo dice así. Si no fue premeditado, sino un acto de Elohim, entonces yo designaré a ustedes un lugar donde puedan huir, pero si alguno asesina a otro deliberadamente después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi altar, es lo mismo, cualquiera que, bueno, esto es lo mismo ya. Lo mismo. O sea, no puedes matar porque la sanción es muerte. No puedes maltratar a tus padres porque la sanción es muerte. Y ya vimos que si es un siervo y tú lo estás castigando es por alguna cosa. En fin, estas son leyes de pena capital. Hay leyes de multa que se las van a leer también. Le dicen a Moshe, Moshe escribe esto. Si dos hombres pelean y uno pelea, pelea con el otro con una piedra o con su puño y la persona herida no muere, queda en cama y se recupera lo suficiente para poder caminar fuera con un bastón. Bueno, esto ya lo vimos también. Si una persona golpea con una caña, también lo vimos. Entonces dice, pero si el siervo sobrevive unos días, también, ok, será castigado. Dice, si dos hombres están peleando, miren si dos hombres están peleando y hieren a una mujer preñada tan severamente que aborte al niño y no muere, entonces, aún si no tiene otro daño, tiene que ser multado la persona. Pagará lo que determine el esposo de la mujer. O sea, dos tipos están peleando de esta mezcla de gentiles y accidentalmente golpean a la mujer preñada y ésta pierde el niño. Entonces es el esposo el que llega ante los chofín, ante los jueces y pone su demanda. Y ellos van a tener que pagar de acuerdo al daño que ese hombre pida. Si el hombre pide pena de muerte porque mataron al bebé, entonces esa será. Si el hombre pide una indemnización, eso será. Depende del padre de la criatura. Pero si hay algún daño, entonces darás vida por vida. Es decir, si el niño murió, va a tener que morir ellos. Es decir, ojo por ojo. Y esto es diente por diente y mano por mano. No quiere decir que le van a sacar un ojo, no quiere decir que le van a quitar el diente, no quiere decir que le van, sino que en la proporción del daño, así sea la indemnización. Quemadura por quemadura, herida por herida, magulladura por magulladura. Si una persona golpea el ojo de su siervo o sierva y lo destruye, él lo tiene que dejar ir libre en compensación por su ojo. Tiene que compensarlo por ese daño que le causó. Si le hace perder un diente a su siervo o a su sierva, tiene que dejarlo ir libre en compensación por el daño que le hizo. Es decir, a todo esto debemos entender lo siguiente. En todas estas situaciones, tanto de pena capital como multa e indemnizaciones, son los del pueblo escogido, los del pueblo de Hachén, es decir, los herederos del pacto y la promesa, en este caso, los hijos de Israel, los que van a juzgar, porque los que van a estar a la cabeza de aquellos pelotones que salieron, después Yitro le explicó a Moisés cómo hacerlo, cada uno de esos jueces que legislan es un hebreo. Entonces, aquel pueblo mezclado
está bajo las leyes que es dada a los hebreos. Claro que Hachén está tomando en cuenta que son gente que no lo conocen, que son gente que han vivido en peleas, en riñas, en tener más de una mujer. Entonces Hachén los está tratando de ordenar a través de la Torá y usando como un medio, como un juez, a un hijo de la promesa. También les va a poner leyes de daños a la propiedad. Dice, si un buey cornea de muerte a un hombre o una mujer, el buey tiene que ser apedreado y su carne no se comerá. Su dueño será inocente. ¿Oye? Si el buey se metió y corneó a alguien, este buey va a tener que morir y su carne no se comerá. O sea, es una pérdida para el dueño. Su dueño será inocente porque él no mandó a que el toro fuera para allá, pero tiene culpa, por tanto va a cargar con la pena de que va a perder su toro y no se lo puede comer. Pero si el buey tenía el hábito de cornear, oiga esto, y el dueño fue advertido, pero no lo encerró y terminó matando a un hombre o una mujer, entonces el buey tiene que ser apedreado y el dueño también será puesto a muerte. Imagínese eso. Es como si hoy usted tiene un perro muy bravo y no tiene cerca. Lo tiene ahí en la casa y el perro se le salió y agarró un chiquillo y mire lo que pasó. Pues el perro va a morir y el dueño también. Estas son las leyes, ojo, para aquella mezcla de gentiles. Y dice, si él paga una multa impuesta para cubrir su pecado, su sentencia será sustituida si él paga la cantidad impuesta. Es decir, puede que la persona que sufrió el agravio diga, bueno, yo no quiero que lo maten al vecino, yo lo conozco, pero ya se le había advertido, así que ahora tiene que pagar una indemnización de cientos de miles de dólares por lo que le hizo al niño, a la esposa o el esposo, ¿no? O al que sea. Entonces, él tiene que pagar una gran cantidad por lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque fue advertido. En el otro caso, el toro se salió, era manso y de repente se volvió loco. En ese caso, el dueño será inocente. En este caso, no es inocente. O va a muerte o, si se decide en los jueces, se le aplica una indemnización grande. Si el buey cornea a un hijo o una hija, el mismo estatuto, el mismo mandato se aplicará. Si el buey cornea a un siervo o sierva, el dueño dará al amo de ellos 30 shekels de plata y el buey será apedreado. O sea, aquí en este caso no lo mató, lo corneó, entonces va a tener que pagar una multa severa. Si alguien remueve la cubierta de un pozo o cava uno y no lo cubre y un buey o asno cae en él, el dueño del pozo tiene que asumir la pérdida compensando al dueño del animal, pero el animal muerto será de él. Es decir, el hombre hizo un pozo, se cayó el buey, se murió, él tiene que pagarle el buey al otro, ¿sí? Pero él se queda con el buey, así que no sale tan mal la cosa por ahí. Si el buey de una persona cornea al buey del hermano y éste muere, tiene que vender el buey vivo y dividir el dinero de la venta y también dividirá el animal muerto. Pero si es conocido que el buey tenía el hábito de cornear en el pasado y el dueño no lo encerró, él pagará buey por buey, pero el animal muerto será el de él. Entonces, estas son las leyes que le está dando a los gentiles. Si alguien roba un buey o una oveja y la sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Si un ladrón es sorprendido en el acto de irrumpir y es golpeado de muerte, oiga esto, no es asesinato. Si a la salida del sol está sobre él el asesinato, si la salida del sol está sobre él, es asesinato. Un ladrón tiene que restituir, así que si él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Y alguien robó y dice, mira, yo robé porque tenía necesidad, no puedo pagarte lo que me robé, entonces bueno, ahora tienes que ser un siervo y servir en la casa esa. Si lo que robó es encontrado vivo en su posesión, él pagará el doble.
no importa si es un buey, un asno o una oveja. Si una persona deja pastar en un campo o una viña o deja su animal suelto para pastar en el campo de otro, tiene que hacer restitución de su campo de acuerdo a su cosecha de su propio campo. Es decir, que cuando él cosecha, él tiene que pagar todo el daño que causó el animal que se metió y se comió las lechugas del otro en su terreno. Y si ha consumido el campo completo, pagará como restitución lo mejor de su campo y lo mejor de su viña. O sea, tiene que pagarle todo al otro. Si un fuego es prendido y al quemar espinos se quema grano almacenado, grano en pie o un campo es destruido, la persona que lo prendió tiene que hacer restitución. Es decir, el otro estaba haciendo, como dicen en el interior, calles para el campo de él y prendió el fuego y se fue al otro lado y le quemó lo del vecino, pues tiene que restituirle completo todo al vecino. Si una persona confía en mano de su vecino dinero o bienes, si son robados de la casa del depositario, o sea, se lo dejó al vecino y llegaron los ladrones a la casa del vecino y se robaron todo, incluyendo la plata que le había dejado, entonces si el ladrón es encontrado, él tiene que pagar el doble. Pero si el ladrón no es encontrado, en este caso, entonces el depositario tiene que declarar delante de los jueces que él mismo no fue el que tomó los bienes de la persona. En todo caso de disputa sobre posesión, ya sea de un buey, un asno, una oveja, ropa o cualquier propiedad perdida, donde una persona dice, esto es mío, ambas partes tienen que venir delante del juez o de los jueces y a quien el juez condene tiene que pagar al otro el doble. ¿Sí? Si una persona confía a un vecino cuidar su asno, buey, oveja o cualquier animal y dicho animal muere o es herido o se escapa sin ser visto, jurará delante de Hachén que él no ha tomado los bienes. Zanjará el asunto entre ellos y el dueño lo aceptará sin que el vecino haga restitución. Miren cómo es. Pero si fue robado del vecino, él tiene que restituir al dueño. Si fue rasgado en pedazos por un animal, el vecino lo traerá como evidencia, entonces él no tiene que pagar la pérdida. Si alguien toma algo prestado de su vecino y sufre daño o muere y el dueño no está presente, él tiene que hacer restitución. Si el dueño estaba presente, él no tiene que pagar por la pérdida. Si el dueño estaba ahí cuando se perdió, no tiene que pagar. Si el dueño lo había alquilado, la pérdida está cubierta por el precio del alquiler. Estas son leyes por omisión, ¿sí? Ojo, que está todavía hablándole a los a la gran mezcla de gentiles. Y Moshe sigue tomando nota de lo que Hachén le dice y le dice así. Si un hombre seduce a una virgen, ojo, aquí va ahora a entrar, hay que tener cuidado para notarlo, pero aquí ahora ya dejó al lado a los gentiles con todas esas peleas y todos esos robos, fíjense cuántas cosas sucedieron allá, y mire ahora lo que le va a decir al que es creyente, al que es de los pueblos, del pueblo de la promesa y el pacto. Dice, si un hombre seduce a una virgen que no está comprometida para casarse y duerme con ella, él tiene que pagar el precio de la dote por ella para que sea su mujer. Pero si el papá rehúsa dársela a él, él tiene que pagar una suma equivalente al precio de la dote por la virgen. O sea, tiene que pagar lo que le corresponde porque sedujo a la muchacha y después que se la sedujo, ahora no, o el papá no lo quiere que se case o él no se quiere casar, bueno, entonces tiene que pagar la dote, que eran una buena cantidad de dinero. Dice, no permitirás, aquí viene, por eso notamos que ya no le está hablando a los de la multitud mixta, le está hablando a los hebreos y le dice un mandamiento que no tiene ni procedimiento, nada más le dice así, no permitirás que una hechicera viva. Eso es un mandamiento para los hebreos. No permitirás que una hechicera viva. O sea, no puede haber brujería en tu casa. Es un mandamiento. Sin procedimiento, sencillamente no. Luego dice, cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal, imagínense, tiene que ser puesto a muerte. O sea, no se acepta eso en el pueblo de los creyentes. Quien ofrezca sacrificio para cualquier dios, excepto un corbán únicamente a Hachén, es decir, aquel que ofrezca acercamiento a otros dioses que no sea Hachén,
tiene que ser completamente excluido del pueblo. Ya no eres de los herederos del pacto. En otras Biblia dice, hay que matarlo. Hashem está diciendo, está excluido, ya no me pertenece, ya no es de esta nación. Dice, no engañe ni oprima al guera, al extranjero. O sea, este que está aquí con usted no lo puede exprimir, no lo puede maltratar. Porque usted mismo fue extranjero en la tierra de Egipto. Y luego le dice, no afligirás ninguna viuda ni huérfano. Si abusas de ellos en cualquier forma, vea cómo le dice primero el mandamiento y luego le dice el procedimiento. Si abusas de ellos en cualquier forma y ellos claman a mí, yo ciertamente Shema. Shema es escucho y ejecuto su clamor. Si ellos están pidiendo que seas muerto, pues él se va a apartar, Hashem, se va a apartar y va a entrar el destructor a ese que era del pueblo. Dice, mi furia arderá y yo te mataré con la espada. Esto suena como que Hashem mismo lo va. No, lo que va a hacer Hashem es que él se va a apartar y en cualquier pelea, en cualquier guerra, ese es el primero que va a morir por espada de un enemigo. Tus propias mujeres serán viudas y tus propios hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo que es pobre, no puedes tratar con él como lo haría un acreedor y no le cobrarás interés. Si son del mismo pueblo, si son hermanos, no puede haber usura, no puede haber cobro de intereses. Eso es lo que está hablándole él a los que son ahora de herederos del pacto. Ya le habló a los que vienen en la mezcla. Dice, si tomas abrigo de tu vecino como prenda, se lo devolverás antes de que oculte el sol, porque es su única prenda de vestir. Él la necesita para arroparse. ¿Qué otra cosa tiene para dormir? Entonces, Hashem está, ven que el lenguaje es diferente con el pueblo Kadosh que con el pueblo gentil que se va a convertir en Kadosh también. ¿Qué otra cosa tiene para? Además, si él clama a mí, yo Shema, yo escucho y ejecuto. Yo soy compasivo, porque yo soy compasivo, dice. No ultrajarás a un Elohim, a un juez, y no maldecirás a un gobernante de tu pueblo. No maldecirás a un gobernante de tu pueblo. ¿Sí? Tiene que ser, por ejemplo, un político de un país, y cualquiera lo maldice. Bueno, porque ese hombre no es de las leyes de Dios. Este hombre está obrando en ley maldita, en ley mala, pues en una ley que oprime al pueblo. Le está diciendo, lo que está diciendo es no maldecirás a un gobernante de tu pueblo, alguien que siga la Torah. No tardarás en ofrecer los primogénitos, la primicia de lo que tú produzcas, de tus frutos maduros. El primogénito de tus hijos tienes que dármelo a mí. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y con tus ovejas. Se quedará con su madre 7 días la oveja o el buey, 7 días y en el octavo día tienes que dármelo a mí. Esto aplica a los primogénitos, por eso al octavo día tenías que llevarlo al templo, al octavo día hay que presentar esa criatura. Ustedes serán, y aquí viene la parte interesante, ustedes serán kadosh, serán separados para mí. Eso es lo que está diciéndole a este pueblo. Con la mezcla, Hashem va a trabajar. Yo lo veo así porque cuando entraron, otra vez tomo de ejemplo a Caleb, Caleb no era del pueblo, Caleb venía de la mezcla. Y él fue uno de los que más exaltó a Hashem cuando entraron a Canaán. Entonces lo que le está pidiendo a este pueblo es, ustedes manténganse apartados para mí. No pueden estar pensando en hechicería, no pueden estar pensando en hacer malditura con las mujeres, con los extranjeros, no pueden estar pensando en ir a ofrendar a otros dioses. Sean kadosh para mí. Por lo tanto, no coman ninguna carne desgarrada por animales salvajes en el campo, más bien echadla a los perros. Esto es como indicando, no puedes ir a matar un animal. O sea, por deporte. Si lo vas a matar es porque necesitas comerlo. Pero si vas a matarlo por deporte, es pecado que te lo comas porque, o sea, fuiste a matarlo por deporte, no por necesidad. Es mejor échalo a los perros, es lo que le está diciendo. Y termino con esto. Él, en lo que hemos visto en esta
en este Shabbat, en esta noche, el Señor agarró y primero fue a darle misbot y mishpatim a los de la mezcla, a los gentiles. Y les habló en un lenguaje que ellos comprendan. Diferentes mujeres, peleas, muerte, toda una serie de cosas que se da en el pueblo de la mezcla. Y luego le va a dar misbot y mishpatim a los suyos y termina diciéndole, yo quiero que ustedes sean apartados. Como diciendo, no mires al de la mezcla, de ese me encargo yo. Tú procura ser apartado. Entonces, veamos cómo cerramos esto, porque todavía nos faltan muchas leyes que van a venir para el próximo Shabbat. Génesis 26:5 dice, pero por cuanto oyó Shema, escuchó, no oyó, escuchó y ejecutó Abraham mi voz y guardó Shomer mis mandamientos, mis misbot, mis estatutos, es decir, mis leyes, él va a recibir pacto y promesa. Eso es lo que Abraham aceptó antes de llegar a Sinaí, que no existía todavía nación como hoy existe. Entonces él le dio esos mandamientos y esos procedimientos a Abraham y Abraham las escuchó y las guardó. Y por eso recibe entonces Abraham ese pacto y esa promesa. Luego en Éxodo 15:26 ya le habla al pueblo, a ese que salió de los lomos de Abraham y les dice, si oyeres atentamente, es decir, no oigas nada más, si Shema, si escuchas y ejecutas la voz de Adonai Elohim, como le dijo a Abraham, si escuchas mi voz, al pueblo le está diciendo, si escuchas la voz de Adonai Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus misbot, sus mandamientos, y shomer, guardaras la Torah, yo seré tu sanador. Eso ya lo hemos visto. De otra manera no puede ser sanador. De otra manera no puede ser del pacto y la promesa. Por tanto, dice Levítico 18:5, por tanto, shomer, mis mishpatim, mis procedimientos, es decir, mis ordenanzas, las cuales haciendo, vivirá el hombre en ellos. Vivirás, tienes que vivirlos, ir cambiando mentalmente porque estás viviendo en una nación diferente a Egipto. Deuteronomio 4:5 dice, mirad, os he impartido mishpatim, procedimientos, es decir, preceptos, como me lo ha mandado Hashem mi Dios. Es decir, aquí está Moshe ya en sus últimos días diciéndole al pueblo, todo esto que yo escribí son procedimientos de Torah que Hashem me dio para ustedes. ¿Para qué? Para que los respetéis en la tierra que vais a entrar. Es decir, para que respetes a partir de que en el Sinaí lo recibiste. De aquí en adelante tienes que respetar esos mishpatim, esos procedimientos. Si haces esto, vas a recibir esto. Si ejecutas aquello, vas a recibir lo otro. Es decir, cada cosa va a tener un procedimiento y un procedimiento te va a llevar a una ejecución. Si mataste, si el toro se salió y tú tenías que haberlo tenido cercado y que todo el mundo te lo había dicho, pues tienes que pagar todo lo que ese toro ha hecho. Entonces, termino con esto. Mateo e Isaías. Miren lo que dice Mateo e Isaías. Isaías 29:13, Mateo 15:8-9. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Eso lo está diciendo miles de años y hoy está pasando. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Es decir, van a orar, van a llorar, a quebrantarse, a pedir. Y dice, y con sus labios me honra, cantan alabanza, hacen oraciones. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor, es decir, que no temen perder la fidelidad. ¿Sí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento, un misbah,
de hombres que le han sido enseñados. ¿Qué es lo que está diciendo Hachén con esta porción? Está diciendo, hoy, a pesar de que tengo mi Torá, que la puse una porción como testimonio en el arca y otra porción al lado del arca, hoy hay gente que me está alabando, que me está orando, que me está honrando, pero están lejos de mí, están lejos de mi fidelidad, porque no están escuchando ni lo que está en el arca, ni lo que está al lado. Están escuchando palabras de hombres que les siguen enseñando hasta el día de hoy. Entonces tenemos que tener cuidado en qué estamos escuchando, en qué estamos chema para ejecutar. Estamos escuchando misbat o misbot y mishpatín de Dios, o estamos escuchando misbot de hombres. Porque lo que escuchamos, en eso nos vamos a convertir ante Hachén.